Hola, en este tutorial seguimos con gramática, ¿vale? Recordamos que la gramática es la parte de la lengua que nos va a permitir analizar palabras dentro de una oración. Entonces es muy importante que tengamos muy claro las diferentes categorías que estamos viendo a nivel de gramática, es decir, lo que hemos visto anteriormente han sido pues, las clases de sustantivos, ya hemos visto también los adjetivos, hemos visto los verbos y los adverbios y las locuciones adverbiales. Vale, en este tutorial lo que vamos sería ver la parte de preposiciones, conjunciones e interjecciones. Entonces es muy importante que vayáis estudiándolo bien para diferenciarlos luego en una frase, es decir, que cuando nos tengamos una frase delante podamos identificar bien una interjección, por ejemplo, de un adverbio o un adverbio de una preposición y demás. Bien, empezamos con las preposiciones. ¿Qué son las preposiciones? Pues son palabras, y este tipo de palabras lo que sirven es para relacionar palabras, de manera que una complementa a la otra, es decir, son palabras que lo que hacen es relacionar a otras palabras que sin esa preposición no tendrían sentido por sí mismas. Fijaros, aquí en estos ejemplos he resaltado de azul lo que serían las preposiciones, el de y el a. El color de tus ojos. Aquí la preposición de, ¿qué dos palabras son las que está relacionando? Pues está relacionando color con ojos. Si nosotros no tuviéramos la preposición de, estas dos palabras no podríamos asociarlas. Es decir, esta frase no tendría significado ninguno. Otro ejemplo, saludo a Javier. Aquí la palabra a, la preposición a, lo que está haciendo es relacionar la palabra saludo con Javier, ¿vale? Con lo cual, las preposiciones lo que son palabras que lo que hacen es relacionar dos palabras, de manera que se complementen ambas palabras. ¿Cuáles son las preposiciones más frecuentes? Pues el a, ante, bajo, cabe, con, contra, etc. Ahí las tenéis además en el libro o aparecen todas las principales preposiciones, es decir, las que más frecuentemente utilizamos. Como vimos en los adverbios también existen locuciones preposicionales, que seguiría siendo lo mismo, es decir, van a ser palabras que van a permitir complementar otras dos. En este caso, en lugar de ser una palabra, son un conjunto de palabras. ¿Cuáles son las más frecuentes? Pues todas estas que tenéis aquí, en medio de, a fuerza de, junto a, en vez de, acerca de, ¿vale? Y todas servirían para la misma función que hemos descrito anteriormente en las preposiciones. Luego tendríamos las conjunciones. En este caso, las conjunciones lo que hacen es unir oraciones o palabras. Es decir, las preposiciones lo que hacen es unir palabras. Las conjunciones, la diferencia es que o te puede unir dos palabras o pueden ser frases o oraciones. ¿Cuáles son las más frecuentes? Pues estas que tenemos aquí, el y, el el, ni, o, u, pero, etc. Un ejemplo de una conjunción que lo que hace es unir dos oraciones. Pues os lo pongo aquí abajo. El porque sería la conjunción y dice, ayer fui a comprar los ingredientes porque iba a preparar el postre. Fijaros, aquí tenemos una oración. Dice, ayer fui a comprar los ingredientes. Y luego tendríamos la siguiente oración, porque iba a preparar el postre. Si os dais cuenta aquí, la conjunción porque lo que hace es unir esas dos oraciones. Es decir, está asociando que, claro, como iba a hacer mi postre, necesitaba mis ingredientes, con lo cual fui a comprarlos para poder realizar el postre que deseaba. Las interjecciones son muy sencillitas de diferenciar, porque son palabras que equivalen a como pongo ahí, a un enunciado, a una frase, es decir, que una interjección va a tener significado por ella misma. Entonces, como se pronuncian con una cierta entonación, siempre suelen ir acompañadas de los signos de exclamación. ¿Para qué se utilizan las interjecciones? Pues principalmente lo que hacen es expresar pues, sentimientos y emociones. Y sobre todo lo que se pretende es que a la persona a la que dirigimos esas interjecciones, lo que pretendemos es reclamar
su atención, es decir, hacerle despertar y hacer referencia mediante esas exclamaciones, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos que tenéis? Pues el viva, o el o el a, o el ojo. No sé si en el libro aparece alguna más, por ejemplo, dice el caramba o el o, ¿vale? Entonces son palabras que por sí solas tienen significado y lo que hacen es expresar sobre todo ese tipo de sentimientos y de emociones para reclamar la atención del receptor. Bueno, pues con esto estaría por terminada la parte de preposiciones, conjunciones e interjecciones, ¿vale? Os digo que es una parte más de gramática que tenéis que esto lo que exige sobre todo es mucha memorización, ¿vale? De que aprendáis bien cuáles son las preposiciones y las locuciones preposicionales, cuáles son las conjunciones o las interjecciones más destacadas. Entonces, esto simplemente es repasarlo todos los días un poquito para que nos sea familiar y aprendamos bien a diferenciarlo dentro de una frase, ¿vale? Bueno, pues nada, hasta aquí termina el tutorial de hoy. Venga, muchos besitos.